Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy con Pere Solanellas. Pere, bienvenido. Gracias. Quiero que para aquellos que no te conozcan, te presentes un poco. Bueno, a ver, soy Pere Solanellas. No sé cómo presentarme así a nivel global, pero yo creo que uno se tiene que presentar con lo que hace, ¿no? Y yo pues me dedico a mis dos grandes pasiones, que son pues la empresa y el deporte, básicamente. Tengo una consultora que se llama Wix, que hace 13, 14 años que dirijo. Tenemos oficinas en Barcelona, en Colombia y en México. Y alrededor de esta consultora pues he ido invirtiendo en otras empresas, alrededor de unas 10, 12 empresas tengo en este momento, pues de diferente rubro que complementan un poco mi actividad profesional. Yo diría que aparte de eso pues lo que hago es pues me dedico mucho a la formación, doy clases en varias universidades, dirijo pues hasta este año el máster de la Pompeu Fabra, que llevo 18 años dirigiéndolo, y este año empezaremos con el máster de la WIC, de Dirección y Gestión del Deporte, con lo cual tengo una gran dedicación al mundo universitario. Doy clases en varias universidades alrededor del mundo, sobre todo de liderazgo y planificación estratégica. Y aparte de esto, pues en mis ratos libres escribo libros, sobre todo de liderazgo y de management en general, ¿no? Estas son mis grandes pasiones. Trabajo muchas horas, pero para mí trabajar en este ámbito pues es un ámbito que lo disfruto y que realmente pues no noto que sea un esfuerzo, ¿no? Tú mismo has dicho que lo disfrutas, pero tienes una experiencia muy amplia. ¿Cómo entras en el sector deportivo? ¿De dónde nace este querer trabajar en la industria? Bueno, pues desde siempre uno ha practicado deporte, le ha gustado mucho el deporte, siempre decía que me quería dedicar al mundo del deporte, jugué a tenis y bueno, el amor al deporte pues siempre se ha vivido en mi casa. Y después tuve, a través de pues, los estudios que realicé, pues tuve este complemento pues un poco del mundo de empresa con el mundo del deporte. Tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat durante 7 años, de trabajar en las Olimpiadas, de ir poco a poco enamorándome de este mundo del deporte. Es un mundo, yo diría, con muchas ramificaciones, pero donde yo me siento más cómodo es en la gestión deportiva, que también es un campo muy amplio, en el cual lo que hacemos, sobre todo en mi consultora, es ayudar a las organizaciones y entidades a que se gestionen mejor. Y en cuanto a, bueno, tú lo contabas, ¿no? Estás en muchos proyectos, tienes muchos intereses, digamos, pero ¿tienes algún criterio o algo que digas, necesito esto para involucrarme en un proyecto? No, la verdad es que no. La verdad es que yo siempre digo que en mi consultora siempre me ha ido bien, siempre he tenido pues actividad y siempre me ha ido bien, y reconozco que elijo yo casi a los clientes que al revés, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una consultora pequeña, es una consultora de autor, y esto no me permite pues elegir muy bien a los clientes. He tenido siempre buenos clientes y eso pues me ha favorecido, ¿no? En cuanto a las inversiones, pues hoy en día he cambiado un poco el foco. Hasta ahora pues el foco era más de rentabilidad, etcétera, y invierto en aquello que me divierta, en aquello que me haga feliz y en aquello que el socio o el cliente o el sector pues me faciliten una cultura, entre comillas, del buen rollo. Es decir, que tenga buen rollo con la gente, para mí ahora es fundamental. Y bueno, ahora que estamos hablando de Wix, quiero preguntarte, porque a lo mejor nos escucha alguien que no acaba de entender o no sabe bien qué hace una consultora en el deporte. ¿Cuál es vuestro papel con las entidades con las que trabajáis? Mira, el lema de Wix es Supporting People, es decir, ayudar a la gente a gestionar mejor sus organizaciones. El mundo del deporte, incluso ahora, y se ve pues, en diferentes ámbitos de clubes de fútbol muy renombrados, pues tiene dirigentes que lo que hacen es dejarse llevar por su pasión y por su temperamento, ¿no? Actúan más como aficionados que como dirigentes, ¿no?
Y nuestra misión precisamente es esta, ¿no? Ha sido esta siempre de decir, oye, vamos a ayudarte a gestionar mejor tu entidad, tu organización, tu empresa o tu empresa deportiva, ¿no? O sea, no somos especialistas en ningún deporte en concreto, somos especialistas en ayudar a mejorar la organización para tener más rentabilidad deportiva, social o económica, ¿no? Y esto es lo que nos dedicamos, yo te diría con un cierto éxito, es decir, creo que nos ha ido bien y a las organizaciones que hemos ayudado pues han quedado contentas y lo hacemos con la máxima profesionalidad posible y con el espíritu de no ser protagonistas, pero ser relevantes en las organizaciones que ayudamos, ¿no? Sí, y ahora que tú mismo comentabas, ¿no? Tenéis este poder de decisión, digamos, en cuanto a con quién podéis trabajar, tenéis este criterio. Al principio, cuando creas una consultoría del deporte, es fácil explicarle a las entidades, es decir, es algo incluso ahora bastante escaso, incluso nuevo. Hay competidores y hay competidores que lo hacen muy bien también, o sea que no somos solos. Es verdad que no es una actividad pues, que se repita mucho. Yo creo que es una actividad que si le sumas dos factores, que es que sea una consultora del deporte, que al frente tenga una persona que haya trabajado como director general durante 18 años como yo, pues quedan menos, ¿no? Porque muchos consultores también son consultores sin haber tenido la experiencia y eso chirría un poco, ¿no? Yo creo que hay buenas consultorías con gente que ha tenido experiencia en la gestión, pero de todas las que hay, la mitad igual son gente que no han tenido la experiencia en gestión, que es básico para poder asesorar. Es decir, si no sabes de una cosa no puedes asesorar, aunque te lo expliquen, ¿no? Y la práctica influye mucho en lo que puedes ayudar a la gente. Si realmente la gente lo ha entendido, yo creo que en España menos, fuera es un espectáculo como te lo reconocen, ¿no? ¿Y por qué en España menos? No porque no haya la necesidad, porque hay la necesidad, sino porque, bueno, pues que en España pues mucha gente se cree que lo hace muy bien, se cree que no le hace falta ayuda, porque lo que hacemos nosotros es ayudar, no enseñar y no poner el dedo en la llaga, sino ayudar. Pero fuera de España es espectacular porque la gente es más humilde, igual de inteligente, igual de lista, las empresas son igual de grandes, pero se dejan asesorar más, ¿no? Yo pongo el ejemplo muchas veces que pues, estoy en el consejo de administración de una cadena de centros deportivos que tiene más de 200 centros, que se llama Bodytech, y ellos tienen la costumbre de asesorarse y de hacer asesorías con gente externa, ¿no? Aquí, pues los que llevan este tipo de organizaciones, pues les cuesta un poco más, ¿eh? Pero también te diría que está mucho por hacer, ¿no? La consultoría también a nivel público, que no hago aquí en España, pero sí que hago fuera de España, pues también es una cosa que yo creo que puede ir a más, ¿no? Pero yo creo que aquí lo público está como un poco más complicado y es una de las cosas que pues no he trabajado, casi te diría por decisión propia. He preferido trabajar pues, en el ámbito más privado, ¿no? Y cuando te refieres a que aquí en España hay un poco más menos reconocimiento, más reticencia a la hora de colaborar con consultoras, ¿crees que se debe a algo cultural del país o simplemente a que la generación que ahora está en puestos de liderazgo se ha criado diferente, tiene otros valores o por lo que sea no están tan receptivos a este tipo de ayuda? Bueno, piensa una cosa, que yo creo que hay en muchos ámbitos del deporte hay muchos emprendedores que han sido gestores y que se lo han currado desde abajo, ¿no? Y su mérito tienen. Hay algunos que no han sabido hacer este pase desde la emprendeduría a la gestión, que es un pase diferente, una cosa es emprender y la otra es gestionar, es muy difícil hacer este pase. Y en este pase yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? De hecho, ahora con la gente joven, pues tener un mentor, tener un coach, pues es habitual en la emprendeduría, ¿no? Pero en las empresas un poco más
más antiguas pues les cuesta un poco más, ¿no? Todo y así nosotros pues yo creo que hemos cuajado bien desde el inicio. Realmente ha sido una empresa como que ahí le ha ido bien desde el principio y hemos trabajado cualitativamente la marca personal, es decir, primero de todo la marca, la consultora, la gente sabe que es mía, o sea, está asociada mucho a la persona, cosa que no me gusta mucho. Yo que escribo y doy clases de cómo hay que hacer pues, un plan de empresa, pues decía que cuando escribí mi plan de empresa decía que quería tener un despacho profesional con 3 personas homólogas a mí, que cada uno llevara clientes, y al final lo que ha pasado pues es que pues yo llevo los clientes, yo los trabajo y al final no quería tener machacas y al final, entre comillas, y al final los tienes, ¿no? Con lo cual, quizás desde el punto de vista estratégico no estoy muy contento de cómo ha derivado la consultora. Desde el punto de vista comercial y de éxito, pues sí, porque la gente te reconoce, la gente sabe quién soy, la gente te llama, la gente pues realmente pues te lo reconoce, ¿no? Pero no todo a veces es el tema comercial y el tema tal, sino que también es el tema organizacional. Es verdad que he puesto un nombre que no está ligado a peras o ellas. La gente me pregunta qué es Wix y es una cosa muy diferente, con lo cual no. Pero cuando dices Wix, la gente sabe que estoy yo, ¿no? Organizo un congreso que se llama Congreso Wix, en el que no doy nunca ninguna charla yo, y yo soy pues ponente internacional y tal, pero prefiero invitar a gente que hable, y la gente sabe que es el Congreso de Pera, ¿no? Y el Pera dónde está, y Pera qué dice, y eso pues a mi edad ya no es una cosa satisfactoria, es una cosa pues que en su momento seguro cuando era más joven pues igual tenía pues el ego que tiene todo el mundo, pero hoy en día lo pienso más desde el punto de vista de construir más empresa y no construir tanto marca personal, ¿no? Y en todo este tiempo que tú llevas en la industria deportiva, ¿qué crees que ha marcado más esta evolución en los últimos 20, 30 o incluso 40 años, ¿no? Yo lo iba a acotar un poco más a los 20, 30. No sé si es la tecnología o es otra cosa que tú hayas visto desde dentro. Bueno, es una buena pregunta. El otro día un periodista me hacía una pregunta parecida, ¿no? Es decir, yo creo que en el subsector de centros deportivos, por ejemplo, porque me lo hacían en esta pregunta, la primera revolución fue el low cost, ¿vale? Cuando entró el low cost yo creo que fue una revolución importante. Y no te diría que el concepto low cost sea un concepto que me guste mucho, pero fue un concepto de introducción importante de innovación, ¿no? Es decir, oye, todo el mundo estaba acostumbrado a hacer una cosa y vinieron unos que se plantearon, oye, ¿por qué tiene que haber tanta gente en recepción? ¿Por qué tiene que haber tanta transacción? Todo tiene que ser más ágil, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Polivalencia del personal, etcétera. Yo creo que esto fue una gran revolución, fue en 2012, con lo cual hace unos 12 años aproximadamente, creo que fue una revolución. Pero es un sector que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo hace lo mismo, ¿qué pasa? Pues que al final se igualan y al final la gente va al más barato, ¿no? Y eso es lo que yo creo que falta mucho en este subsector de centros deportivos, que es empezar a innovar de verdad otra vez, o sea, que haya más revoluciones. Y esto es una tarea pendiente, no hay una gran innovación. Y después que esta innovación pues perdure, que la gente lo lidere y que después haya otra, ¿no? Este sector estamos acostumbrados a hacer lo mismo que hace el de al lado, ¿no? Y lo que hay que hacer es innovar más y más innovación en muchos apartados, ¿no? En el mundo del deporte se puede innovar muchísimo. En el mundo, por ejemplo, del fútbol se puede innovar muchísimo, etcétera, etcétera. Entonces, la gran innovación ahora, por ejemplo, en el mundo del fútbol puede ser el tema de las bases de datos y de lo que llamamos la inteligencia artificial aplicada a los datos, pero si tú vas a un club de fútbol, y lo digo aquí en este post que va a haber mucha gente, en el podcast que va a haber mucha gente, los clubes de fútbol hacen de forma bastante paupérrima la gestión de las bases de datos, ¿no? Y esto es una oportunidad para la gente joven, es una gran oportunidad para la gente joven de empezar a aplicar tecnología. Pero aplicar tecnología
de por sí no aporta nada. Es decir, la tecnología lo que te hace es tener más velocidad en la escalabilidad, ¿sí? Pero la tecnología de por sí no aporta nada si no realmente no sabes lo que quieres hacer. Es decir, en el mundo del fútbol ahora hay muchos datos. Es la gran aplicación de la tecnología. Tienes muchos datos, pero ¿cómo analizas estos datos y cómo con este análisis cambias cosas? Es realmente lo importante. Y de momento no se está haciendo. Se está haciendo el ámbito de crear datos, de crear muchos datos. Pero el análisis y la gestión de estos datos no se está haciendo. Sí, de hecho el otro día hablaba con un analista de datos que ha trabajado en diferentes clubes de fútbol y me decía una cosa muy similar en cuanto al... que desde fuera a lo mejor se percibe esto, que el uso del dato está muy tratado, está muy bien trabajado, y me decía pues un poco lo que tú decías, que todo lo contrario, que queda mucho por hacer y hay mucho por explorar. Queda mucho por hacer, es una gran oportunidad para los jóvenes. Y yo soy un enamorado de la gestión deportiva. Estoy en este podcast porque me llamaste y me invitaste, y todo el mundo que me llama y que me escribe, pues intento contestar a todo el mundo, porque yo no tuve esta oportunidad. Yo soy de los primeros en la gestión deportiva, que he estado con un machete abriendo camino, pero aquí me tiene que sustituir gente, o sea, gente joven que tiene ganas, que tiene más herramientas, que tiene más tecnología, que tiene más ímpetu, y eso es lo que falta en el sector, ¿no? Gente, pues yo creo que yo lo he hecho, pero hostia, llevo 20 años haciéndolo, o sea, no voy a estar 40, o sea, con lo cual yo creo que necesitamos en la gestión deportiva gente joven que tome el liderazgo y que lo haga pues con un buen camino, ayudando a los demás, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí la gente pues que llevamos años tenemos que dedicarnos a crear líderes que nos sustituyan rápidamente, ¿no? Y tú que estás en las aulas, es profe en diferentes universidades, lo has sido desde hace tiempo, ¿crees que desde abajo las nuevas generaciones tienen estas ímpetus, estas ganas que a lo mejor tú comentabas, no, has ido con un machete, porque es verdad, no había nada y había que hacerlo de cero, pero tú que estás en las aulas, ¿crees que hay estas mismas ganas o lo ves diferente? Lo veo diferente, lo veo diferente. No, pero claro, o sea, la gente me dice que soy muy exigente, pero no lo veo diferente. Es decir, los análisis de la educación en España y en Europa que han habido, y los resultados que han habido últimamente, no son porque sí. Es decir, yo veo un hábito de estudio muy por debajo de las posibilidades, que esto ofrece un gran análisis de hacia dónde van las universidades, ¿vale? Por contra, veo mucho ímpetu en gente joven y muchas capacidades en la emprendeduría, en hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo eso hay que intentar canalizarlo y ordenarlo un poquito, ¿no? En las universidades veo gente que hacen el esfuerzo mínimo, te lo digo a nivel general, no digo de todos mis alumnos, y ahora se me ven, pues se van a enfadar, pero veo realmente el nivel ha bajado, es una obviedad. El nivel ha bajado porque cuando no hay dedicación, pues pasa eso, pero no por los alumnos, sino las propias universidades han bajado el listón. Pero por contra veo en la sociedad pues gente muy capaz, gente joven con muchas ganas, que aprenden mucho en los youtubers, que han escuchado youtubers, pero que también se rodean de una nebulosa que a veces no es rigurosa, ¿no? Esta nebulosa de los youtubers que cuentan cosas y a veces es verdad, a veces son mentira, etcétera. Yo creo que aquí hay que intentar canalizar y ordenar un poco estas dos vertientes, ¿no? El joven emprendedor con muchas ganas que se forma a través de podcasts, y después los universitarios que aún persiguen el título universitario con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y esto exagerado un poco, porque estoy exagerando, hay que intentar unirlo y sobre todo acercar de una vez por todas la universidad a la empresa. Si la universidad sigue distanciada de la empresa, lo que va a triunfar son las empresas que certifican formaciones, ¿no? Y el gran éxito de pues, todas estas empresas que hacen formación online pues, es verdaderamente esto, ¿no? Que la gente quiere otro tipo de formación en la universidad, quiere formación que tenga aplicación práctica en su trabajo, quiere formaciones más cortas, quiere formaciones más baratas, quiere formaciones
menos institucionalizadas y mucho más directas a aquello que necesitan, ¿no? Y eso es un mensaje que el consumidor, los clientes, que son los alumnos, te dan claramente, y las universidades parece que no escuchen. Te me has anticipado una pregunta que te iba a hacer más adelante, que era tú como director del Máster en Gestión Deportiva de la UIC, ¿cómo ves que se puede trabajar esta diferencia, ¿no?, que tú comentabas entre lo que sería la academia, la universidad, lo que se enseña allí, y el mundo laboral que, bueno, ha cambiado y lo que tú decías, ahora la gente pues busca a lo mejor algo más aplicable, más práctico, ¿no? ¿Cómo se puede juntar todo esto para que el alumno tenga tanto la formación como, no sé si ayudarlo a que haya más ganas o más predisposición a la hora de trabajar un poco más, o no dárselo al mínimo? Bueno, a ver, el hecho de empezar un proyecto en la UIC con un nuevo máster responde un poco a la necesidad, yo creo que tiene el sector de formarse con calidad y experiencia. Es decir, los másters teóricos yo creo que van a morir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial pues te lo puede construir un máster teórico. O sea, la gente que se basa en los doctores que no tienen ninguna experiencia en el mundo real de la empresa, yo no les veo mucha continuidad, ¿no? Yo veo continuidad a una universidad que esté basada en la realidad, que esté basada en acercarse a la empresa, que puedas contar cosas que te han pasado. Esta es la gran diferencia, porque si solo construyes documentación y teoría, esto te lo puede hacer hoy en día la inteligencia artificial de mejor o menor medida, ¿no? ¿Cuál creo que puede ser el éxito del máster de la UIC? Pues yo creo que puede ser el éxito basado en que los profesores tengan experiencia profesional en el mundo de la gestión deportiva. Y eso es lo que hemos construido, ¿no? Lo construí en la Pompeu Fabra hace 18 años, invitando a gente que trabajaba. Venía el director general comercial de Dorna a darnos formación sobre cómo realizar un evento de MotoGP. Y lo decía viniendo de Japón, de haberlo hecho el fin de semana pasado. Venía el que organizaba clubes, que dirigía un club de tenis. Venía el que dirigía una entidad deportiva, el que dirigía un patronato en un ayuntamiento. Esto es lo que vale. Es decir, tu experiencia de, oye, me ha pasado eso, te lo explico con los pros y los contras para que tú pues tengas un poco de visión de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no puedes hacer o lo que no tienes que hacer avisándote. Esto es el gran factor diferencial y por eso hemos construido pues este máster en la UIC, ¿no? ¿Te ha sido más fácil ahora que hace 18 años cuando hacías el máster de la Pompeu Fabra encontrar un poco los profesionales y montar todo esto, o también ha tenido sus retos esta vez en 2024? Tiene sus retos porque estamos ahí aún luchándolo y sobre todo pues quizás es más fácil porque mira, la gran diferencia es que cuando fui a la Pompeu Fabra pues hace 18 años no sabía lo que era la gestión deportiva, no tenía ni idea de lo que era, les parecía que hablabas en chino, ¿sabes? Ahora pues la gestión deportiva pues la gente sabe lo que es, ¿no? La gente opina en la calle de las palancas del Barça. Dices, el telediario de hace 18 años era un telediario donde las noticias deportivas duraban 30 segundos. El telediario de hoy es un telediario que dura 30 minutos de noticias deportivas. Esta es la gran diferencia. El deporte se ha extendido en la población, la gente lo comprende mucho más, la gente opina más, la gente lee más, la gente ve más contenido audiovisual y eso pues favorece a poder hablar de eso. Pero cuidado, los retos siguen siendo los mismos, ¿eh? Profesionalizar una gestión donde yo vi hace 20 años, y lo veo ahora por ejemplo en Latinoamérica, hace 20 años veía que el entrenador de natación, por poner un ejemplo, se cansaba de ser de entrenador y levantarse a las 5 de la mañana para hacer los entrenos, después de hacer un otro a las 12 y otro a las 7 o las 6 de la tarde, 3 entrenos al día, se cansaba y el club le ofrecía ser gerente de un día para otro. O sea, de ser
un tipo técnico muy bueno en natación, de repente era gerente. Y gerente con un presupuesto de 3 millones de euros, con 40 personas a gestionar, con una cosa diferente a su actividad. Y esta persona no estaba formada para eso. Entonces vi esta oportunidad, que es la que veo ahora también en Latinoamérica, y empecé a diseñar este máster, ¿no? Yo creo que ahora esto es vigente, yo creo que hay mucha gente que se forma, ahora hay mucha más competencia. Este máster que dirigía, pues lo pusimos en el número 7 del mundo en Sport Management, lo pusimos número 1 en España y fue el top, ¿no? Bueno, ahora vienen nuevos retos, un reto pues en una universidad diferente, en una universidad más privada, en una universidad pues diferente. Cada caso tiene sus cosas buenas y malas, pero con ganas de que salga bien, de que salga adelante, que sea un proyecto de futuro y que sea un proyecto que avance dentro de una universidad, ¿no? Y en el caso del fitness, ya cambiando un poco de sector, ¿crees que ya está saturado? Es decir, yo ahora voy por la calle y tengo, si quiero, un gimnasio low cost que comentábamos antes, un gimnasio a lo mejor más municipal, tengo un gym boutique, tengo un wellness center, tengo 30.000 opciones si las quiero. Claro, son las 30.000 opciones que antes no había y ahora las tienes, y eso pues yo creo que ha favorecido una democratización del ejercicio físico en la conciencia del consumo de las personas, ¿no? Yo creo que esto es muy positivo. ¿Qué es más rentable que antes? Bueno, el pastel, lo que se trata es que el pastel también aumente, porque si el pastel es el mismo y hay más trozos a partir, la rentabilidad será menor. Entonces, lo que hay que hacer es que más gente haga deporte y haga actividad física en este mundo, ¿no? O sea, antes de pandemia, ahora no se ha calculado de nuevo, pero el 11,9% de la gente, había una penetración del 11,9% de la gente en España que practicaba deporte en centros deportivos, ¿no? Claro, pues ¿cuál tiene que ser el objetivo? Pues estar como Dinamarca, estar como los países del norte de Europa que hacen mucha más actividad física, que llegan al 15, el 20%, ¿no? Que estamos mejor que Latinoamérica, que está México el 4, Colombia el 2, Perú no llega al 2, Brasil un poco más, el 6%. ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor. Pero el reto tiene que ser que más gente practique actividad física, porque la actividad física es un sector esencial, se ha visto en pandemia, y es un sector que además ahorra gasto de la población en hospitales y en gasto de salud pública, ¿no? Con lo cual, yo creo que es realmente, si me pudiera dedicar de verdad, pues lucharía todo el día con eso, ¿no? Es decir, no entiendo cómo el deporte tiene que tener un IVA del 21%, no se entiende de ninguna manera. No se entiende cómo los partidos políticos no apoyan estas iniciativas, no lo entiendo. Yo me puse delante del sector en 2012 para el tema del IVA y dije que estaba difícil y no se ha conseguido ni una décima, ¿sabes? Y han pasado cosas graves y la gente se ha dado cuenta de lo importante que es la actividad física en la población, ¿no? De la prevención de enfermedades. Hay una gran pandemia ahora que es el sedentarismo, que nadie habla. Y la gente habla de la pandemia del COVID, que es ridículo al lado del sedentarismo. Pues así nos va, ¿no? Yo creo que el Estado, como administraciones públicas, como estar al servicio de los ciudadanos, tiene que favorecer estas prácticas y tendría que favorecer mucho que este pastel fuera mucho más grande, ¿no? ¿Y por qué crees que aún no se ha conseguido reducir nada este IVA del 21%? Porque es lo que tú dices, y no es solo que tú lo digas, es que hay estudios y hay diferentes piezas que demuestran que este coste luego en sanidad, en hospitales, bajaría. Bueno, hay dos aspectos. Uno, el trabajo de los partidos políticos, que para mí es inexplicable. O sea, no voy a entrar en un podcast de gestión deportiva a criticar a los políticos, pero es inexplicable totalmente. Quizás desde el punto de vista más regulatorio hay una explicación, ¿no? La explicación es que la deuda y el crédito en España lo tienen los países de Alemania, ¿no? Sobre todo en Europa, Alemania tiene cogido los créditos, o sea,
ha permitido el crédito en España, ¿no? Claro, si Alemania tiene un 22% de IVA y te deja dinero, parece lógico que el IVA que pagues no sea un IVA inferior al del 22%, ¿no? Esta sería la única explicación que yo me hago en mi cabeza. Seguramente para mí no se puede salvar con más cosas, se puede salvar a través del IRPF, se puede salvar con muchísimas más cosas, pero tiene que haber alguien en este país que le dé importancia a la actividad física. Y yo no veo a nadie, ¿no? Pusieron el último ministro, pues un ministro que no tenía pues no digo ni idea de deporte, porque no me gusta faltar a nadie, pero no sabía nada de deporte. O sea, es que el deporte tendría que tener un ministerio, no una cartera. Un ministerio tendría que ser solo del deporte. Y el deporte, pues el deporte de alto rendimiento, el deporte de actividad física, el turismo deportivo, la gestión pública del deporte, los eventos deportivos, las ligas profesionales. Fíjate todas las salidas que tiene el deporte. Y aquí representa el 2,5% del PIB en España. Y aquí, ¿quién se preocupa? Pues ponemos a un político que no ha hecho deporte nunca y que no sabe de deporte. Hostia, me parece como surrealista, ¿no? Y luego a la hora, bueno, tú hablabas de esta pandemia, también has mencionado la del COVID, ahora que lo podemos mirar un poco ya con perspectiva, ¿cómo crees que ha cambiado la manera o la industria deportiva esta pandemia? Es decir, el boom online a lo mejor de las clases online, de poder entrenar con YouTube, pero luego ya a medio plazo, ¿tú cómo has visto que ha afectado al sector? Bueno, yo creo que hubo el gran debate si el online sustituiría el offline, sobre todo en centros deportivos, y evidentemente que no. El ser humano, tiene dos características, que es el movimiento, el estar en movimiento y sobre todo el relacionarse entre ellos, ¿no? Entonces, claro, en tu casa pues poco movimiento puedes hacer, ¿no? Todos hemos hecho el indio en la casa cuando hemos estado en pandemia, pero no puedes hacer actividad física normal, a no ser que tengas un palacio con un gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero normalmente pues la gente no tiene esta posibilidad. Y lo que nos pasa a las personas es que nos queremos relacionar con los demás. Es decir, el deporte también facilita la conexión humana, ¿no? De relacionarte con otras personas, que vas a correr con ellas, que juegas a pádel con ellos, que juegas un partido de fútbol. Y eso, ¿cómo lo vas a hacer online? ¿No? Es decir, es difícil, ¿no? En pandemia todo eran los eSports, todo eran el online, todo era... Y cuando me preguntaban yo decía, bueno, esto va a ser transitorio, porque yo no me imagino un fitness online, no me lo imagino. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado eso, ha pasado que se ha ido el COVID y el online no ha desaparecido, pero ha sido residual. Entraron muchos players pensando que sería pues el gran negocio, y todos los players que entraron se fueron, ¿eh? Fíjate Pelotón, fíjate en todas estas marcas que escuchábamos mucho en pandemia y ahora no escuchamos, ¿no? El offline es vital en el mundo deportivo, ¿no? Otra cosa es que sea pues indoor o outdoor, pero el offline es la vida del deporte, ¿no? Movimiento y relación. En cuanto al indoor y outdoor, ¿tú cuál crees que va a prevalecer? O cuál crees, no que va a prevalecer porque al final los dos van a coexistir, pero cuál crees que al final va a seguir dominando? Bueno, yo creo que es un complemento, es decir, hay mucha gente que le gusta hacer deporte al aire libre, yo soy uno de ellos, por ejemplo, ¿sabes? No es que no me gusten los centros deportivos, porque sería, después de tantos años no podría ser, pero sí que pienso que me gusta hacer deporte al aire libre, ¿no? O sea, y fíjate, ahora juego pádel y me gusta mucho más jugar a pádel en pistas outdoor que en pistas indoor, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Pero yo creo que puede ser un complemento, ¿no? Mientras tengas este complemento, pues yo creo que pues la gente pues va... Y mientras haya esta oferta, pues la gente irá a uno u otro, ¿no? Y yo creo que los clubes deportivos tipo clubes de tenis y clubes pues se gestionaron muy bien en la pandemia y realmente la gente en aire libre pues practicaba más deporte. En los gimnasios lo sufrieron más,
pero también se salieron. Los centros deportivos indoor las han pasado canutas, ahora con la sequía, antes con la pandemia, el aumento del IVA, etcétera, etcétera, y se están saliendo de todas, ¿no? Con lo cual es un sector, yo diría, de luchadores y de gente pues, que chapó por su resistencia y por su pues, adaptación un poco a las adversidades, ¿no? Tú has escrito 4 libros sobre liderazgo, bueno, lideras diferentes proyectos como Wix. ¿Qué es para ti un líder? ¿O qué características, te la pongo un poco más fácil, qué características tiene que tener un líder o debe tener? Esto da para una clase, ¿eh? Porque esto me lo sé de memoria, pero te intentaría resumir, ¿no? No te voy a decir las características porque cada uno tiene que tener las suyas, ¿no? Yo creo que además dar clases de liderazgo, yo siempre digo que los líderes cada uno tiene que ser como es. O sea, lo importante es que uno esté a gusto con lo que hace, ¿no? Hay mucha gente que se pone de líder y no lo disfruta, ¿no? Lo primero que hay que hacer es disfrutar del liderazgo, es decir, disfrutar de liderar cosas, ¿no? Otra cosa que es importante es que no todo el mundo puede ser líder. Es decir, en una empresa no pueden haber todos líderes, porque todo es mal, ¿no? Es decir, tiene que haber una mezcla de gente que lidera y gente pues, que se deja liderar y que aporta desde otro ámbito, ¿no? Y por último, yo te diría que faltan líderes. O sea, realmente yo quisiera orientar la pregunta que me has hecho a decir, es que el problema de hoy en día es que faltan líderes. O sea, no qué características, no, es que faltan líderes. Cuando imagínate una fila de gente y hay una pregunta, decir, oiga, ¿quién quiere liderar eso? Antes había más gente que daba un paso delante. Yo siempre he puesto un paso delante, siempre, en todo. Ahora no hay nadie. O sea, ahora todo el mundo es en silencio y se esconden para no liderar. Porque el liderar hay más problemas que te llevas a casa, los fines de semana trabajas, tu cabeza le vas dando todo el día. Es mucho más fácil no hacer nada y tener un horario y a las 6 o a las 5:30 me voy a jugar a pádel o voy a tal y no sé qué. Y esta comodidad es la que muchas veces en esta sociedad pues está pasando, ¿no? Una gente pues que eligen la comodidad a ser líderes, y ser líderes no es tan cómodo, o sea, es más difícil. Yo no creo en los líderes mediáticos y cracks, y cuando me dicen tú eres líder, yo soy una persona normal, pero cuando hay una oportunidad siempre intento pues tener un paso adelante y decir, bueno, yo me presento como para liderar eso, ¿no? Y eso es la base, es decir, la base es tener líderes. Después de cómo son, pues te adaptas, y evidentemente que en mis clases pues doy características del liderazgo y todo eso, pero cuidado porque faltan líderes hoy en día, y esto para mí es muy grave, a nivel social, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel deportivo. Fíjate los liderazgos, si haces un repaso de los liderazgos de clubes de fútbol, no digo nada más, o sea, de clubes de fútbol, etcétera, lo que tenemos, que parece que vayamos al pasado más que al futuro, ¿Crees que hay alguna manera de fomentar que salgan nuevos líderes, o simplemente esto ha de salir un poco de uno mismo, que es muy difícil, ¿no? Inculcar el liderazgo, inculcar pasión a la gente? Sí, es como si tienes una pareja y le dices, oye, quiéreme, ¿verdad que no va a pasar? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el liderazgo es una cosa que es una mezcla entre 3 cosas, ¿no? Cuando la típica pregunta del liderazgo se hace o nace, pues el liderazgo nace un poco, se hace, pero también tienes que tener la oportunidad como para desarrollar este liderazgo. Porque yo conozco gente, amigos míos, que han tenido este ADN de líder, desde pequeños decían a qué teníamos que jugar en las terrazas, etc. Después se han formado convenientemente en escuelas de negocios, etc. Pero después no han tenido una oportunidad o no han aprovechado una oportunidad que se les ha pasado el tren por delante, ¿no? Y como no han tenido la oportunidad, no han ejercido de líderes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener estas 3 características, nacer con algo de tendencia a eso, formarte
y sobre todo aprovechar las oportunidades. Y a la hora de trabajar tanto aquí en España como en Latinoamérica, ¿tú ves que hay muchas diferencias o hay muchas similitudes a la hora de trabajar con las entidades de ambos sitios? No, hay similitudes. Yo cuando fui a Latinoamérica por primera vez pensaba que iba a dar un repaso, ¿no? A decir, oye, mira, esto hay que hacerlo así. No, ni mucho menos. O sea, en Latinoamérica hay mucho nivel, mucho nivel. Máximo respeto a la gente latinoamericana, máximo respeto a nivel empresarial, a nivel personal. Me han acogido espectacularmente. Solo tengo palabras de agradecimiento. La gente que me conoce sabe que es mi pasión Latinoamérica. ¿Pero por qué? Porque son hospitalarios, porque te hacen la vida más fácil, porque son felices, porque saben y no están todo el día preocupados. Entonces, yo creo que hay nivel en Latinoamérica, ¿no? No ha sido más fácil ni más difícil, pero tiene una característica, yo diría, dos características diferenciales a nosotros. Uno, son más humildes, con lo cual, cuando eres humilde, tienes más ganas de aprender, y esto aquí nos falta, no son tan envidiosos como aquí. Aquí la gente pues, es envidiosa, es el deporte nacional y es un deporte que yo pues, personalmente no practico, es decir, no lo practico este deporte porque no me gusta, pero la gente es muy envidiosa aquí. Y tres, son más felices, o sea, son más felices con lo que hacen, ¿no? Y aquí siempre estamos a disgusto con lo que hacemos, ¿no? Estas tres características facilitan que la gente pues, aprenda más y que las distancias que había en el pasado se estén acortando, se estén acortando muchísimo. Tanto es así que el management que yo me encuentro en Colombia, que me encuentro en Chile, que me encuentro en Perú, que me encuentro en Argentina, incluso en diferentes países, en Brasil, etcétera, es un management de primer nivel mundial, y a veces mucho mayor y mucho mejor que aquí. A veces no, pero a veces sí. Y ya para ir terminando, los próximos 10, 15, 20 años de la industria deportiva, ¿cuáles que son las principales claves o los principales desafíos para bueno, cualquier gerente deportivo o incluso para cualquier persona que esté como participante, cualquier tipo de agente? Bueno, yo creo que en el ámbito deportivo, la gente se tiene que seguir formando, es decir, nos falta aún capacitación, nos falta a todos más formación. Cuando digo más formación, no más títulos universitarios, sino más ganas de aprender, ¿no? La gente le faltan ganas de aprender y eso no se tiene que acabar nunca, por un lado. Yo creo que el tema del recurso humano y del talento es un tema importantísimo, es decir, el marco deportivo, el sector deportivo tiene que atraer talento y atraer talento también se hace a través de la retribución económica, con lo cual hay que crear sitios bien remunerados desde el punto de vista de la gestión y bien, o sea, bien, no digo presionados, pero sí que bien, o sea, remunerados en función de la valía de las personas y en función de la capacidad de la empresa. Tres, yo creo que uno de los retos es la sostenibilidad, claramente, es decir, qué contribución haces tú al planeta, y eso pues desde las piscinas en los centros deportivos, a las hierbas de los estadios, a la generación de residuos en los eventos. Te hablaría de muchísimas cosas que hay que mejorar. Yo creo que es fundamental. Ganas de aprender, sostenibilidad, talento. Yo también te diría desde el punto de vista de sector, tener más unión y más peso en las administraciones. O sea, hay demasiados portavoces, demasiadas asociaciones de la asociación y tiene que haber un portavoz que tenga más peso en las administraciones y que las administraciones se lo escuchen mucho más. Y eso para mí es la base del futuro y más ganas de extender pues, el consumo de la práctica deportiva en la población y evitar el sedentarismo. Yo diría que estos serían los objetivos principales de nuestro sector, ¿no? Bueno, y ahora sí la última pregunta, pero yo me quedaría aquí hablando un par de horas más.
A mí me gusta mucho leer, entonces a cualquier invitado con quien tengo la suerte de charlar le pido que nos recomiende un libro, tanto deportivo como no, Mira, pues lo que tú nos digas. con mucha falsa modestia te voy a recomendar uno mío, pero te lo voy a recomendar porque estoy muy orgulloso y porque creo que toca un ejemplo muy básico. El último libro que he editado es el Liderazgo en Innovación. Es un libro que pone 60 ejemplos de innovación en el mundo, no en el mundo del deporte, sino en el mundo un poco del management. Creo que es muy importante que la gente innove. No hay futuro de ningún sector si no hay innovación, con lo cual yo creo que esta recomendación va un poco ligada un poco al futuro de cualquier persona en cualquier sector, ¿no? Fíjate que este es el libro, no quiero hacer publicidad, pero estoy muy orgulloso de este libro, sobre todo porque me lo he leído, que esto lo hace poca gente, me lo he leído hace poco y me ha gustado. Hay libros que he escrito yo que no me han gustado, que encuentro que aquí podía haber explicado aquello, pero este libro estoy muy orgulloso porque me ha servido al releerlo para leer cosas prácticas de amigos míos que han hecho cosas que me han explicado y que lo he basado, y realmente estoy muy, muy orgulloso. Te podría recomendar muchísimos más de marketing, de gestión deportiva, de un libro que me fascina, por ejemplo, es el libro de hace años de Ferran Soriano, que se llama La pelota no entra por azar, ¿no? Que es un libro que tiene mucho mensaje, es un mensaje, yo diría, muy bueno, que es un mensaje de decir, oye, haz las cosas bien, porque en el mundo del fútbol la gente solo vale que la pelota entre. No, esto no es mentira, o sea, hay que hacer las cosas bien, y cuando haces las cosas bien, que te lo demuestra este libro, Ferran ahí es un crack, dijo, cuando el club está bien administrado económicamente, está demostrado que tienes buenos resultados deportivos, ¿no? No es al revés, que tienes buenos resultados deportivos y tienes buenos resultados económicos, es al revés, ¿no? Con lo cual, este también te lo recomendaría, es un libro que yo me he releído 3 o 4 veces y que me gusta mucho. Y nada, oye, y cualquier libro cualquier libro te enseña. Yo creo que lo comento con mucha gente, hoy en día es inusual ver a gente que escribe libros, que lee libros, porque la gente pues está con el celular y con el Instagram todo el día y con el TikTok y todo eso, que un rato está bien, pero yo creo que la lectura es una de las cosas que yo recomiendo a todos los alumnos, a todas las personas que trabajan conmigo. Creo que la lectura es fundamental para enriquecer un poco tu vida, ¿no? Yo creo que es muy importante que leas. Muy bien, Pera, pues esto ha sido todo. La verdad es que ha sido un absoluto placer hablar contigo y aprender de toda tu experiencia y tu bagaje. Así que tienes la puerta abierta para volver cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.